millonario en marcha. Cocina receta secreta de su madre con dueña humilde, no lo creerás. El bullicio del mercado era ensordecedor, pero de repente, un silencio aterrador lo invadió todo. Allí estaba él. Un millonario de fama mundial, con trajes que costaban más que un auto, caminando con la confianza de un rey entre los humildes vendedores. Su misión era sencilla, o al menos eso parecía, cocinar la receta secreta de su madre. Pero la dueña del puestito de tacos le miraba con desconfianza. ¿Por qué un hombre tan rico querría cocinar con ella, una mujer de la calle, mientras su brillo dorado ofuscaba a todos? Las miradas se cruzaban, y en el aire flotaba un misterio palpable, un susurro de escándalo y curiosidad. Como un rayo, corrieron rumores por el mercado, nadie sabía que el chef millonario tenía un oscuro secreto. Una antigua rivalidad con su propia familia, un pasado marcado por traiciones que lo habían llevado a buscar la aprobación de su madre perdida en la memoria de sus platillos. Mientras el fuego chisporroteaba y el aroma de las especias llenaba el aire, los espectadores murmuraban, buscando respuestas. Imágenes de estrellas Michelin y banquetes opulentos chocaban con el rústico entorno de la cocina improvisada. Las manos de la dueña, arrugadas por el tiempo, temblaban levemente al entregarle un ingrediente especial, un chile secreto que había pasado de generación en generación. Eso podía cambiarlo todo. Mientras él lo tomaba con reverencia, su mirada se oscurecía. Había más en juego de lo que todos creían. Y cuando la noche caía, el mercado brillaba bajo los faroles, pero el peligro acechaba entre las sombras. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear que todavía estás suscrito al canal. No querrás perderte el contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar, en el horizonte, una sombra se cernía. ¿Quién era realmente este millonario? ¿Por qué la dueña del local no podía dejar de mirar ese chile, como si supiera que portaba un secreto aún más grande? La tensión se sentía palpable, algo estaba a punto de estallar, y el futuro de ambas vidas pendía de un hilo afilado. ¿Qué pasaría cuando revelaran la receta y los secretos se filtraran? ¿El destino de todos estaba en juego? El silencio se hizo denso entre los asistentes, solo interrumpido por el chisporroteo de la carne en la parrilla y el murmullo del viento. Los ojos se concentraban en el millonario, quien ahora acariciaba el chile como si sostuviera el destino de su vida en sus manos. La dueña lo observaba con una mezcla de temor y fascinación, conscientes ambos de que la otra cara del secreto iba más allá de los ingredientes. ¿Por qué estás aquí? Su voz salió entrecortada, como si el aire se hubiera espesado. Él se giró, sorprendido por la pregunta directa, pero la miraba con intensidad. Porque, quiero redimirme. Las palabras salieron de su boca, como una confesión religiosa ante una figura familiar. No era solo la comida lo que buscaba, sino el perdón de una madre que ya no estaba y la aceptación de un pasado que lo consumía. La mujer tomó un respiro profundo, entendiendo en un instante que su propio pasado también pesaba sobre ella. La lucha de abrir su pequeño negocio entre sueños rotos y el olvido resonaba en su interior. Sin embargo, esa noche todo parecía posible. El aroma familiar de las especias y el calor del fuego despertaron en ella recuerdos de su infancia, y el chile que había entregado no era un simple ingrediente, era un legado. De repente, un movimiento en la esquina del mercado capturó su atención. Un grupo de hombres se acercaba, sus rostros sombríos y sus intenciones peligrosas. Al parecer, no eran los únicos interesados en los secretos de la dueña del puesto. Debemos apurarnos, dijo él, su voz ahora un susurro tenso. Si no cocinamos y no revelamos la receta, podría ser demasiado tarde. Ella asintió, sintiendo como su corazón latía en su pecho. El riesgo era inminente, pero también lo era la oportunidad de hacer algo grande. A medida que los hombres se acercaban, el millonario concentró su atención en la cocina, moviendo las manos con destreza, pero su mente divagaba entre la actividad culinaria y la amenaza que se acercaba. Las miradas en el mercado cambiaron. Algunos empezaron a murmurar, otros retrocedieron ante la tensión palpable. Un joven que había estado observando desde lejos exclamó, «Ese es el chef famoso. ¿Qué hace aquí con una vendedora de tacos?» Su grito rompió el silencio,
y los murmullos se transformaron en un estruendo de curiosidad. Mientras tanto, los hombres peligrosos se acercaban rápidamente, sus ojos fijos en la pareja en la cocina. «Atrápalos», uno grita, rompiendo la burbuja de trabajo en la que estaban atrapados el millonario y la dueña. La dueña sintió como si un intenso nudo se formara en su garganta. No sabía si temer por su vida o por el sueño que estaba a punto de cumplir. El sitio estalló en movimientos frenéticos. Las luces de los faroles se reflejaban en el sudor en su frente, mientras ella pensaba en las consecuencias de una revelación. Con cada instante que pasaba, la inseguridad se multiplicaba. El chef, con una mirada de determinación, tomó la mano de la dueña. «Cocina», le gritó, mientras la multitud se arremolinaba a su alrededor. Los hombres se acercaban, y el aire cargado de especias y miedo les envolvía. Era un momento de vida o muerte. La receta secreta de su madre estaba en juego, pero también lo estaba su futuro y su seguridad. ¿Qué camino elegirían? ¿Enfrentar el peligro o esconderse en la sombra de lo que podrían haber creado? Y así, con el fuego ardiendo y el peligro a la vuelta de la esquina, todo estaba a punto de culminar en un desenlace inesperado. ¿Lograrían cocinar la receta sin que los atraparan? ¿Y qué secretos más oscuros se descubrirían en el camino? El pánico se apoderó del ambiente mientras el aroma de la carne asada llenaba el aire, mezclándose con el sudor de la tensión. La dueña, con manos temblorosas, comenzó a mezclar los ingredientes. El sonido del camarón chisporroteando era casi ensordecedor. No podía permitirse pensar en el peligro inminente, tenía que concentrarse. Su mente era una tormenta de recuerdos, pero ahora no había tiempo para eso. «Necesitamos más sabor». «Junta las especias», le ordenó el millonario con urgencia, mientras sacudía el chile seco que iba a utilizar. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Nunca había estado en una situación como esta. Los hombres peligrosos se acercaban, sus pasos resonaban como un tambor que marcaba el tiempo. A medida que se aproximaban, la atmósfera se cargaba de amenazas. Un hombre más alto y robusto lideraba el grupo, sus manos estaban metidas en los bolsillos como si llevara un arma. Cada vez que la mirada de ese hombre se cruzaba con la de la cocinera, el corazón de ella se encogía. «¿Estás lista?», le preguntó el chef, sus dedos encajando un trozo de carne en la parrilla con maestría, sin tiempo para pensar si lo lograrían. «Apuesto a que ellos también quieren saber la receta». La dueña sintió un escalofrío al escuchar aquello. En los ojos de aquellos hombres había una avaricia que mostraba una voluntad inquebrantable, un deseo que no se detendría ante nada. ¿Y qué tal si ellos sabían lo que escondía? Si el secreto de la mamá salía a la luz, todo lo que había trabajado podría derrumbarse. La presión en su pecho crecía como una ola. Sin embargo, el latir de su corazón en su pecho no era solo miedo, también era oportunidad. Había algo en su interior que le decía que esta era su chance para recuperar su legado. A cada latido, sentía el fuego en su sangre y la necesidad de pelear. En ese instante, una idea radical cobró vida en su cabeza. Podía perderlo todo en un instante, pero ¿y si en lugar de dejar que el miedo la dominara, decidía enfrentarlo? Ya no era solo una vendedora de tacos, era la guardiana de un secreto que había sido transmitido por generaciones. «Dame ese ajo», gritó mientras extendía la mano al chef. Él, sorprendido por su energía, le arrojó el ingrediente que ella necesitaba. Ambos comenzaron a trabajar al unísono como un dúo bien aceitado, realizando movimientos rápidos, chispeantes, como los fuegos de su parrilla. De pronto, un grito rompió la tensión. «Atrápenlos», retumbó la voz del líder. En un abrir y cerrar de ojos, los hombres peligrosos estaban sobre ellos, empujando a la multitud a un lado, sus cuerpos se cernían como sombras sobre la luz de la cocina. Un calambre de adrenalina recorrió a la dueña. Al mirar al millonario, vio algo en su mirada, no solo le estaba pidiendo que cocinara, sino que también se estaba preparando para una lucha. Era como si él creyera en ella. La motivación la impulsó. Con cada movimiento, sentía el poder de sus raíces, el eco de su infancia, la herencia en la que había puesto su vida. «¿Cuál es tu plan?», murmuró, pero la respuesta en el rostro del chef era clara, una chispa manifestándose en su mirada. Mientras los hombres desenfundaban sus armas, una vibración intensa llenó el aire, algo estaba a punto de estallar. La dueña se giró hacia el fuego, su alma agarrada a la esperanza, al legado, con la certeza de que no se rendiría tan fácilmente, pero en ese clímax de emoción, un estruendo hizo que la cocina temblara. En ese momento, el mundo se detuvo. ¿Era una oportunidad inesperada o una trampa mortal? ¿Cocinarían su legado en medio de la tormenta?
¿O el pasado secreto vendría a atraparlos en el instante culminante? El estruendo resonó como un trueno en la cocina, haciendo que los hombres peligrosos tambalearan atrás, confundidos. La dueña sintió que el tiempo se congelaba mientras su mente se debatía entre el caos y la incredulidad. Todo parecía haberse descifrado en un instante, y la mirada del millonario brillaba con energía renovada. Fue entonces que, con un destello de valentía, la dueña dio un paso al frente. La situación era volátil, pero ella aún mantenía el control sobre su fuego, sobre su cocina. Con el ajo en la mano y sus instintos afilados, gritó: «Prepárense, que aquí viene la verdadera magia». El aroma de la comida que hervía en la estufa se entrelazó con el desasosiego de la situación mientras el chef se aventuraba a preparar los platillos más atrevidos que la cocina había visto. La mezcla de sabores, la combinación de especias y ese fuego que ardía tan fuertemente como su voluntad eran su única defensa. Los hombres peligrosos cambiaron su rumbo momentáneamente, mirando alrededor para encontrar el origen del estruendo. Fue en ese momento que un destello de luz atravesó la puerta trasera. Los vehículos de la policía llegaron, y las sirenas comenzaron a sonar como un himno de salvación. «Ahora», exclamó el millonario, regresando a su costado, sus manos listas para actuar. La dueña vio como unos policías entraron a la cocina, armados y decididos. Esto era una jugada de salvataje, pero serían lo suficientemente rápido para desbaratar los planes de los hombres antes de que todo se escapara de las manos. Mientras los hombres del traje oscuro miraban con furia, la atmósfera cambió drásticamente. La dueña y el chef se movieron con precisión, creando un ataque de sabores que no solo eslataba las papilas gustativas, sino que lanzaba un mensaje. Era una demostración, una declaración. El legado no solo iba a sobrevivir, iba a brillar. Los hombres peligrosos comenzaron a retroceder, pero el líder no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Con un grito aterrador, levantó el arma. La tensión se palpaba en el aire, haciéndolo aún más pesado. Aún así, el millonario dio un paso al frente, listo para asumir cualquier riesgo. «No tienes que hacer esto», gritó, su voz poderosa e inquebrantable, pero justo cuando el pistolero apuntó, una explosión de sabor alcanzó el umbral de la cocina. El primer platillo estaba listo. La dueña sirvió una muestra en una presentación automática, llenando la sala con un aroma que golpeó a todos como una ola. Era un contraste, el peligro del arma y la dulzura de aquella comida tradicional que había hecho con amor. El líder apenas podía concentrarse, seducido por el aroma y la presentación. «¿Qué es esto?», murmuró, bajando, aunque solo momentáneamente, su arma. Era un abismo de confusión, de deseo, de nostalgia por aquello que había perdido. «Es un legado», contestó la dueña, sus ojos fijos en el hombre, determinación brotando de cada palabra. «Y no voy a dejar que lo destruyas». Fue un momento crucial. La batalla no era solo por el control de la cocina, era una lucha por proteger su historia, su familia. Pero algo iba a romper la tensión y cambiarlo todo. No, un sonido ensordecedor resonó en la puerta trasera y, cuando la mirada de todos se desvió, un nuevo movimiento amenazador emergió de las sombras. Con un solo sonido, ese instante de respiro se quebró, y la tensión volvió a estallar. «Que nadie se mueva», eran gritos de una voz mucho más potente y oscura. ¿Quién más estaba en juego? ¿Y cuál sería el precio que tendrían que pagar por haber encendido este torbellino? La cocción se estancó en un silencio helador. La voz que había irrumpido era profunda y contundente, como el estruendo de una tormenta. Todos los ojos se volvieron hacia la figura emergente en la entrada, un hombre de porte imponente y mirada despiadada. Vestía un abrigo largo que ondeaba tras él, y sus manos estaban cubiertas de guantes negros. No era un desconocido, su reputación le precedía, incluso en el corazón de la cocina. «Vine a resolver esto de una vez por todas», declaró con una furia contenida que reverberaba en las paredes. La dueña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que ese hombre no estaba aquí para discutir sobre cocina. Su vida y la de los suyos estaban en la balanza. El millonario dio un paso hacia adelante, la incertidumbre pintada en su perfil. «¿Por qué estás aquí, Ricardo? ¿No tienes suficiente caos ya en tu vida?» La tensión era palpable, cargando el aire como si fuera un ingrediente más en esa cocina ardiente donde la pasión y el miedo se entrelazaban. «Mi negocio con estos sujetos es privado, y no hay nada más personal que lo que estás tratando de proteger». Ricardo apuntó a la comida, su boca se torció en una sonrisa burlona. «¿Crees que esos platillos van a salvarte?» La dueña se sintió atrapada entre el fuego y la antorcha. Sabía que estaba en un territorio peligroso,
Cada palabra de Ricardo era como un cuchillo afilado. Pero no se dejaría vencer tan fácilmente. Cada platillo que sirvo representa nuestra historia, nuestra cultura. No se trata solo de comida, sino de quiénes somos. Un murmullo de incertidumbre recorrió a los hombres oscuros, sus miradas pasaban de su líder a sus armas, titubeando. Era evidente que la confianza comenzaba a desvanecerse. La policía estaba al borde, posicionándose estratégicamente, preparándose para actuar, pero aún no podían moverse. La tensión mantenía el escenario congelado. ¡Silencio! Ricardo lanzó su voz como un trueno. No estoy aquí para perder mi tiempo con sentimentalismos. Lo que quiero está en tus manos. Avanzó un paso más, acercándose peligrosamente a la dueña. Los otros hombres lo observaron con una mezcla de temor y curiosidad. ¿Y qué es lo que crees que voy a darte?, desafió la dueña, su corazón palpitando, pero su voz firme. ¿La receta familiar? ¿Te parece que puedo sacrificar todo mi legado por un puñado de dinero? Para ti, tal vez, ese legado tenga valor. Pero en el mundo en que yo vivo, el poder se compra, se vende y se consume. Y yo deseo que esos platos sean míos, la herencia que tú creías eterna, la puedo destruir si lo deseo. Un destello de rabia surcó el rostro del millonario, pero la dueña sintió que la desesperación y la confusión se entrelazaban en su pecho. Esto no era solo una lucha por una receta, era una contienda contra un pasado que parecía caer en pedazos. De pronto, un grito desgarrador interrumpió la escena. Era el chef, quien se había mantenido al margen pero cuya pasión estalló como una erupción. No lo permitiré. Vamos a defender lo que somos. Corrió hacia la cocina, utilizando su entorno como refugio, lanzando ingredientes al azar hacia Ricardo y sus hombres. No, espera, gritó la dueña, pero la presión estaba generando una explosión inminente. Las ollas cayeron al suelo, y los sabores comenzaron a mezclarse con la crispación del conflicto, creando una nube de confusión. Un caos sartén, cuchillos, ingredientes volando, eran el reflejo de un legado peleando por su vida, pero en medio de este caos, un sonido inquietante emergió. Un zumbido creciente que aumentaba de volumen. Las miradas se alzaron, y la verdad golpeó con fuerza. La amenaza no solo venía de las armas, sino de una traición interna. ¿Quién estaba detrás de todo esto y cuánto más iba a cambiar esa noche? ¿Podrían salvar su legado antes de que resuene el último estruendo? El grito desgarrador del chef resonó por toda la cocina, interrumpiendo el caos de un segundo que parecía extenderse. La dueña, incapaz de desfallecer ante la presión, se lanzó emocionalmente hacia adelante. Su mente trabajaba rápido, buscando formas de recuperar el control mientras el sonido del zumbido se convertía en un clamor insoportable. Ricardo, aún sin reacción ante el ataque impulsivo del chef, soltó una risa amarga que llenó el aire. ¿Crees que esto te hará un héroe? Eres un niño jugando a ser adulto. Su burla se convirtió en un motor de furia que alimentó la pelea. Los hombres que lo acompañaban comenzaron a dejar caer su duda. Sin embargo, en la esquina de la cocina, un brillo sospechoso intermitente captó la atención de la dueña. Al volver la mirada, vislumbró la pantalla de un celular que alguien había dejado caer. El pulso de la situación se sentía como una olla a presión a punto de estallar. Era una grabación, una transmisión en vivo, que parecía haber capturado no solo la rabia y el coraje del chef, sino también algo más, algo que podía cambiarlo todo. No tengo tiempo para juegos, apretó los dientes Ricardo, y en un movimiento rápido, apartó al chef con un empujón, quien perdió el equilibrio, derrapando hacia la mesa. Los ingredientes volaron en una danza caótica de colores y texturas. El chef levantó la mirada, resentido, pero determinado. Los hombres de Ricardo, al ver la grabación, comenzaron a reír, creyendo que el espectáculo solo era un juego. En ese momento, la dueña comprendió que estas risas ocultaban su miedo. La vigilancia de la policía era ahora más audaz, los ojos tras las esquinas temían que la situación se saliera de control. El zumbido de la traición ahora se volvía cada vez más inminente. Destrúyanlo, ordenó Ricardo, el rostro de los hombres tornándose en gravedad. Sus órdenes cortaban el aire. Pero la dueña no podía permitir que la grabación cayera en manos equivocadas. Se arrojó hacia el celular, agonizando por un instante que parecía eterno, lanzó sus manos prácticamente para atraparlo. No. Apártate, gritó uno de los hombres, su cuerpo avanzando hacia ella. En un instante, el vidrio de una jarra cayó estruendosamente al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos bajo la tensión del momento. Todo se volvió más oscuro.
Hubo un chispazo, y las luces de la cocina comenzaron a parpadear. En un pánico instantáneo, todos se giraron hacia las luces, el zumbido se transformó en un eco aterrador, como si una tormenta interna estuviera por estallar. «Alguien ha traicionado nuestra confianza», gritó uno de los hombres. Su mirada aterrorizada de repente se convirtió en un arma, apuntando hacia el chef que yacía aturdido en el suelo. «¿Quién está detrás de esto?». La dueña, sintiendo que el miedo crecía como una sombra oscura, supo que necesitaba actuar rápido. «La verdad está más cerca de lo que piensas», susurró para sí misma, deseando encontrar aliadas en medio de esta locura. Pero mientras sus pensamientos se precipitaban, la realidad la estaba alcanzando. El futuro de su cocina pendía de un hilo. Sin embargo, antes de que pudiera elaborar un plan, una figura emergió entre la multitud. Un rostro conocido, pero inesperado. «Basta. No puedes seguir así, Ricardo». La voz resonó como un eco de antiguos conflictos, trayendo una nueva capa a la tensión. La revelación que se avecinaba prometía cambiar el rumbo de la noche, pero todos aún estaban atrapados en ese ciclo de empujones y amenazas. ¿Quién había hecho su aparición en el caos? ¿Y qué secretos traía que podrían desatar una tormenta aún mayor? La figura que emergió en el tumulto era Clara, la hermana del chef. Su presencia inmediatamente cortó la tensión como un cuchillo afilado. Con su cabello humeante y ojos desafiantes, Clara parecía haber regresado de un mundo del que todos preferirían mantenerse alejados. La cocina, llena de caos, se detuvo por un breve instante, como si el tiempo hubiese decidido hacer una pausa en medio de una tormenta. «Ricardo, ¿qué demonios estás haciendo aquí?», gritó, su voz temblando entre la rabia y la preocupación. Cada palabra traía consigo un eco de recuerdos, batallas familiares, miedos atavíos y traiciones ocultas. La dueña sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Si Clara estaba allí, había más en juego de lo que imaginaban. «Vine a ponerle fin a esta locura», replicó Ricardo, aferrando la mirada de su hermana. Las palabras eran como balas disparadas a quemarropa. «Esto es un juego peligroso que ni tú ni él entienden». Y apuntó con su dedo al chef, aún intentando recuperarse, pero Clara no se arredró. «Lo peor que puedes hacer es intentar amenazarlo. El verdadero enemigo está más cerca de lo que piensas, Ricardo. Y sé que tú lo sabes». La cocina retumbó con su declaración, un rayo que iluminó la oscuridad de la situación. La dueña sentía que la atmósfera comenzaba a cambiar, un giro inesperado que alimentaba su esperanza a pesar del miedo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo que su voz se unía al coro del drama creciente. Las miradas de todos estaban fijas en Clara, buscando respuestas. «Hay algo más en esta historia que no conocen», comenzó a explicar. «Secretos de familia que involucran dinero, traiciones y la receta que tú usas. Esa receta es el motivo por el que todo esto está sucediendo». Ricardo no se preocupa solo por el chef, sino por lo que representa. El silencio era palpable, un vacío que era tanto aterrador como intrigante. La mirada de Ricardo se volvió fría como el acero. «Tú no sabes de qué hablas. La familia no debe mezclarse con negocios oscuros». Sin embargo, Clara continuó. «¿Y quién ha cruzado esa línea primero? Has dejado que el orgullo y la avaricia te cegaran». La lucha que allí se desataba era más que una batalla física, era un conflicto interno, un duelo de verdades y mentiras. La dueña se dio cuenta de que el poder no solo residía en la receta secreta, sino en las revelaciones que estaban surgiendo en medio de la tormenta. El chef, aún en el suelo, empezó a levantarse lentamente. «Mira a tu alrededor, Ricardo. Las cosas no son como las pintas. Hay más gente involucrada que simplemente nosotros. Ya ha comenzado a derrumbarse». Su voz quebrada resonó en el aire, una advertencia que se sentía casi palpable. La tensión era eléctrica. La grabación aún brillaba en el suelo, un pequeño objeto que contenía el poder de la verdad. Una verdad que podría destrozar familias, pero también liberarlas. «Basta», ordenó Ricardo, sus ojos centelleando con una mezcla de furia y desesperación. «No dejaremos que el pasado decida nuestro futuro». Pero su firmeza parecía vacilar. La dueña se dio cuenta de que había llegado el momento de actuar. «Tenemos que ver esa grabación», exclamó, haciendo un esfuerzo por mantener la calma. «Puede que todo lo que han mencionado tenga razón y quizás, solo quizás, podamos ponerle fin a este caos antes de que consuma a todos». En medio de la confrontación, un sutil cambio ocurrió. Algo en el aire se agudizó, como un susurro de un nuevo camino que aún estaba por descubrir.
La pregunta del momento se cernía ante todos. ¿Quién realmente sería el traidor en esta historia? Mientras la dueña se apresuraba por recoger el celular, una sombra se deslizó a su espalda, un rostro que todos conocían, pero que no esperaban ver allí. ¿Era realmente un aliado o un enemigo encubierto? El desvelo de la verdad estaba cerca, pero a un precio que nadie podría imaginar. La dueña se dio la vuelta rápidamente, sintiendo que el aire a su alrededor se volvía denso. Era Juan, el antiguo socio del chef, cuya risa astuta siempre había resonado en la cocina como un saludo siniestro. Su presencia era un recordatorio tangible de las decisiones que habían llevado a la situación actual y la atmósfera se llenó de murmullos nerviosos. ¿Qué haces aquí, Juan?, cuestionó la dueña, su voz temblando ante la sorpresa. La última vez que lo había visto, se había retirado de manera abrupta, dejando en el aire un rastro de rumores y sospechas. No tienes nada que ver con esto. Juan sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Ah, querida, eso es donde te equivocas. Siempre he estado involucrado, solo que no todos lo sabían. Su mirada se detuvo en la grabación, que aún yacía brillante y reveladora en el suelo. Esa grabación es solo la punta del iceberg. Ricardo, todavía tenso, dio un paso adelante. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso hay más secretos? Esto no puede estar pasando. El aire pesado de la cocina ahora parecía vibrar con una energía oscura que lo envolvía todo. Cada ingrediente tiene su historia, cada receta tiene su precio. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para proteger lo que amas? Juan inclinó la cabeza, como si su pregunta fuera un desafío y una invitación. La sombra de inquietud se extendió en los rostros de todos, mientras la dueña se preguntaba cuánto sabía realmente Juan sobre el oscuro pasado de su familia y el valor de la receta que había cuidado con tanto celo. Esa receta no es solo un simple platillo, continuó Juan. Es una elección, un legado y, si tienes la fortaleza, el poder. ¿Qué poder? Clara apretó los labios, furiosa. ¿El poder de arruinar vidas? ¿De seguir manipulando a la gente a tu antojo? Su voz se alzó, rompiendo la tensión y llenando el espacio de indignación. No hables de lo que no entiendes, Clara. La avaricia no es la única razón por la que estamos aquí. Este es un juego que has dejado de lado y del que todavía no te has dado cuenta. La mirada de Juan se profundizó mientras hablaba, como si invocara demonios que yacían escondidos entre las paredes de la cocina. La dueña se dio cuenta de que el tiempo se les estaba escapando. No podemos quedarnos aquí discutiendo, exclamó, sintiendo como la incertidumbre se enroscaba en su estómago. Debemos ver la grabación antes de que ocurra algo peor. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Juan se movió ágilmente y se agachó para recoger el celular del suelo. Sus ojos reflejaban una mezcla de triunfo y desprecio. ¿Están listos para descubrir el verdadero secreto? Pueden verlo, pero hay algo que deben entender primero. No te atrevas empezó Ricardo, avanzando, pero la sonrisa burlona de Juan lo detuvo. ¿Qué tal si lo ven todos juntos? Será más divertido así. Su tono miedoso se combinó con la adrenalina del momento, llevando un escalofrío a través de la cocina. La posibilidad de que algo se revelara de la grabación era un miedo latente, y el aire cargado amenazaba con estallar. La dueña, sintiendo su corazón latir en su garganta, miró a Clara y luego a Ricardo. ¿Vamos a arriesgarnos? ¿Vamos a abrir esa puerta sin saber qué vendrá después? Había una incertidumbre palpable en el aire, y en sus miradas se reflejaba la lucha interna de decidir si debían enfrentarse a la verdad o seguir en la oscuridad. ¿Qué hay de más grande que perder?, dijo Clara, desafiante. Quizás sea el momento de que todos sepamos de qué se trata este juego al que nos han arrastrado. Juan levantó el celular, desafiando a todos. La decisión pesaba como una balanza. ¿Se atreverían a ver lo que el futuro les deparaba, o aceptarían el legado de sus secretos? En medio del tenso silencio, la dueña se preguntó, mientras el tiempo se estiraba hacia lo desconocido. ¿Y si la verdad destruye todo lo que siempre han conocido? El momento había llegado. ¿Cuánto estarían dispuestos a sacrificar por conocer lo que oculta la grabación? La cocina, cargada de tensión, parecía contener la respiración mientras Juan mantuvo el celular en alto, brillando como una piedra preciosa rodeada de sombras. La luz azulada del dispositivo era el único faro en medio de la oscuridad creciente que envolvía a los tres. El ambiente estaba impregnado de ansiedad. La dueña sintió un escalofrío recorrer su espalda. Solo un vistazo, murmuró Juan, su voz un susurro persuasivo que deseaba seducir a las almas temerosas. Pero primero, una promesa,
Si no les gusta lo que ven, no me culpen. Esta es su elección. Clara no podía soportar más la tensión. Muestra la grabación, Juan. Estamos cansados de tus juegos mentales. Sus manos temblaban, apretadas en puños, pero sus ojos ardían de determinación. Miró a la dueña, buscando su apoyo. No podemos dejar que el miedo nos mantenga ciegos. Juan sacudió la cabeza, desvaneciendo el aire de desafío en la habitación. La valentía a menudo se confunde con la locura, dijo con un tono divertido. Pero lo respetaré. Que sea como ustedes quieran. Con un gesto brusco, deslizó el dedo sobre la pantalla y el video comenzó. El sonido de la grabación resonó en la cocina, llena de murmullos y risas lejanas. Las imágenes de un chef en plena acción, ataviado con un delantal blanco manchado, aparecieron ante ellos. Era el antiguo chef de la dueña, pero había algo diferente en la forma en que servía los platos, algo oscuro que amenazaba con deslizarse a la superficie. Las risas se desvanecieron abruptamente cuando empezó a hablar. Aquí, en esta cocina, no solo se cocina, se hace historia, dijo con voz atronadora. Cada plato tiene su precio, y cada sabor es un eco del pasado. La dueña sintió un nudo en el estómago. La atmósfera se tornó pesada, cada palabra del chef parecía tener un eco ominoso. Las recetas se transmiten, pero lo que no se dice es lo que verdaderamente importa. El video continuó, mostrando a la madre de la dueña, una mujer con esperanzas y sueños, riendo con el chef sus manos juntas, haciendo una mezcla. Esa receta es más que comida, decía. Es el legado que debemos proteger a toda costa. La sonrisa en su rostro proyectaba confianza, pero también una sombra de preocupación que nunca se había dado cuenta. Las imágenes cambiaron rápidamente, como una tormenta que se avecina. En un instante, los rostros felices se convirtieron en máscaras de angustia. La cocina misma parecía palidecer ante la revelación. ¿El precio de la cocina? A veces, debe pagarse con sangre, sentenció el chef. Un silencio sepulcral invadió la habitación, cada uno de los presentes intentando procesar la impactante declaración. La dueña se sintió atrapada en un torbellino de emociones. Las manos de Clara estaban frías, y Ricardo se quedó parado con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué significa esto?, preguntó Ricardo, su voz temblando. ¿Deberíamos temer algo más que a los errores de un chef? Juan sonrió maliciosamente. Ah, ese es solo el principio. Cada uno de ustedes tiene un secreto que proteger. ¿Hasta dónde llegarán para conservarlo? La intriga, impregnada de incertidumbre, era palpable. La dueña sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. ¿Cómo sabemos que este video es verdadero?, preguntó Clara, pero su voz sonaba más insegura que desafiante. Porque cada palabra del chef tiene una parte de verdad. No olviden que la historia se repite. Y algunas recetas pueden ser más letales de lo que imaginan. La respuesta de Juan dejó todo en suspenso. Mientras el video terminaba, un corte abrupto dejó a los tres con más preguntas que respuestas. La luz del celular se apagó, dejando un vacío casi tangible en la sala. La dueña, con una determinación renovada, miró a sus amigos. No podemos permitir que esto nos paralice. Si hay algo que descubrir, tenemos que encontrarlo antes de que sea tarde. Con esa decisión resonando en el aire, se dieron cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Estaban listos para enfrentar las raíces de unos secretos que podrían cambiar sus vidas para siempre. La sombra de la ambición se alzaba sobre ellos, un espectro hambriento dispuesto a devorar su paz. A medida que la oscuridad se cerraba alrededor de la cocina, la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para descubrir la verdad y desentrañar el legado que había estado oculto por tanto tiempo? El bullicio del mercado había muerto, pero los corazones de la dueña y el chef latían con fuerza, marcando el compás de una batalla que apenas comenzaba. Juan había lanzado la piedra, había desatado una tormenta de secretos. Pero entre la angustia y la incertidumbre, también emergía una chispa de esperanza. La dueña miró a Clara y Ricardo, con el peso de la verdad a sus espaldas. Tenemos que ser valientes, dijo con voz firme. Lo que está en juego no es solo mi legado, es nuestra historia. Hemos construido algo grande aquí, y no podemos dejar que los secretos y las mentiras lo destruyan. Clara asintió, sus ojos brillaban con determinación. A su lado, el chef se puso en pie, aún aturdido. Si lo que hay en ese video es real, tenemos que enfrentarlo. Juntos, añadió,
la valentía surgiendo de sus palabras. En el aire había un sentido de unidad. Era un momento sagrado, 3 almas decididas a luchar por lo que les pertenecía, con un plan esbozado y el temor aferrándose a sus costados, se dirigieron hacia la habitación trasera del puesto de comida. Allí, la dueña guardaba un antiguo cofre, el cual había heredado de su madre. Mientras se acercaba, sintió que el pasado la abrazaba, trayendo consigo memorias de risas compartidas y promesas. Sabía que en su interior había más que solo recetas. Había un espíritu que había guiado a su familia a través de generaciones. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Ricardo, su voz rebosante de ansiedad. La dueña abrió el cofre y un aire fresco y fragante de hierbas y especias envolvió la habitación. Dentro de aquí hay tradiciones. Aquí están los ingredientes que resguardan nuestra verdad. Debemos buscar lo que se ha perdido. Mientras revisaban, descubrieron un diario antiguo que pertenecía a su madre. Clara lo hojeó con cuidado, y entre páginas descoloridas encontró ilustraciones de platos y anotaciones sobre su historia familiar. Mira, aquí dice que esta receta debe ser cocinada con amor, pero también con valor. No todo lo que hemos aprendido se trata solo de cocinar, se trata de crecer. Aquí se habla de superar el miedo y enfrentar a quienes desean aprovecharse de nuestra herencia. Ricardo se sumó a la lectura. Dentro de aquellos legados comprendió que había métodos ocultos en las recetas. Al leer una frase especial, el significado se hizo claro: la clave de nuestra familia no es la receta, sino la unión. El entendimiento iluminó sus rostros mientras se miraban entre sí. No podían dejarse vencer por el miedo. Juan, que había seguido sus movimientos desde la entrada, no pudo ocultar su desprecio. ¿Creen que eso cambiará algo? Los secretos no se esconden, se revelan con tiempo. El desafío en su voz era evidente, una provocación cargada de historia. Pero lo que él veía como debilidad, los unió aún más. Podemos enfrentarte, respondió el chef, mostrando audacia. Porque lo que realmente importa en la cocina nunca ha sido solo el plato, sino la intención detrás de él. Una explosión de valor se sintió en el aire. La dueña dio un paso adelante. Y lo más poderoso de todos nuestros secretos es que juntos, somos más fuertes. Así que, Juan, si realmente conocieras nuestra herencia, sabrías que estos lazos son los que realmente cuentan. Juan sonrió con desdén, pero sus ojos delataban duda. La atmósfera se tornó tensa. De repente, el sonido de sirenas resonó en el exterior, y una puerta trasera se abrió. Policías ingresaron al mercado, desenfrenando pánico y desconfianza en la multitud. La cocción de la verdad empezaba a generar resultados. ¡Atrápenlos! No pueden escapar, gritó un oficial. La confusión reinó mientras todos se movían. La dueña, su corazón empujando la valentía, tomó la mano del chef y de Clara, avanzando hacia la salida. ¡Vamos! Debemos proteger lo que hemos jurado nunca dejar ir. Escaparon por las calles del mercado. Las luces parpadeaban y los gritos se multiplicaban. Pero en medio de la carrera, la dueña sintió el poder del legado fluyendo a través de ella. Había más en juego que su receta, había un futuro que forjar. A medida que emergieron del bullicio, la noche los envolvió con su manto oscuro, pero en su interior brillaba una nueva luz, la esperanza. No dejaremos que nuestros legados caigan en manos equivocadas, prometió la dueña, impulsando su voz en la brisa nocturna. Se miraron entre ellos, el ingenio los había unido. Decididos a compartir su legado, sabían que algún día, con valentía y respaldo, revelarían su historia al mundo. Lucharían, sabían que era su vida en juego, y estaban preparados para ello. Lo que el destino les deparara era desconocido, pero lo enfrentarían juntos, sin miedo, como una familia. Al cierre de esta historia, recordemos que el legado va más allá de la comida, está en cada uno de nosotros. En la herencia que compartimos, las conexiones que forjamos y el amor que llevamos. Así, el chef millonario y la dueña de tacos cometieron un acto de redención, transformando su vida y su futuro. Pero antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y recuerda, dale like ahora para alimentar el algoritmo. También quiero que llenes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu participación hace toda la diferencia.